En este video vamos a realizar algunos ejemplos de factorización utilizando la agrupación de términos. Para esta expresión, por ejemplo, podemos identificar que no existe un término común, es decir, no hay una literal que se repita en los cuatro términos. Por lo tanto, cuando esto ocurre es cuando nos vemos en la necesidad de hacer una posible agrupación de términos. Una característica que distingue a este método de factorización es que dicha agrupación tiene que realizarse en números pares de términos, es decir, aquí la vamos a realizar de 2 en 2. Por lo tanto, debemos buscar cuál es la agrupación más conveniente. ¿Cómo encontrar esta agrupación? Buscando las coincidencias. Por ejemplo, si agrupamos estos dos primeros términos y estos dos últimos, podemos observar que entre los dos primeros tenemos el término común que es la literal A, y para los últimos dos podemos observar que tenemos la literal X. Existen diferentes mecanismos para conseguir la factorización, por lo tanto no hay una regla fija, así que nosotros tomaremos precisamente este mecanismo, haremos la agrupación de 2 en 2, y buscaremos primeramente el factor común de estos dos primeros literales, que es evidentemente, como ya habíamos mencionado, la variable a. Abrimos nuestra factorización y dividimos a cuadrada entre a, eso nos resulta en a, signos más entre más. Al dividir ab entre a nos queda solamente b. Para los segundos términos vamos a tomar el factor común que, como ya habíamos mencionado, es la variable x. Abrimos nuestra factorización. Al dividir ax entre x nos queda solamente a, signos más entre más. Al dividir bx entre x solamente nos queda b, y podemos identificar claramente que ahora nos ha quedado un factor común que nos forman estos dos paréntesis de a más b. Por lo tanto, continuando con nuestra factorización, extraemos precisamente ese factor común que es a más b y abrimos la siguiente etapa de la factorización. Al dividir a multiplicando a este término de a más b y a su vez dividido por el mismo término a más b, vemos que se anularían, por lo tanto solamente quedaría la variable a. El siguiente término operamos primeramente los signos, más entre más, nos va a quedar un valor positivo, y al dividir x que multiplica a más b precisamente por a más b, vemos que también se anularía el término a más b, por lo tanto nos quedaría solamente la x, y este sería el resultado de nuestra factorización. En esta siguiente expresión podemos primeramente identificar que no existe término común, por lo tanto vamos a proceder mediante el mecanismo de la agrupación de términos. Al observar la expresión y específicamente los dos primeros términos, podemos también identificar que entre ellos no existe ninguna coincidencia. Sin embargo, si tomamos el primero y el último, vemos que ambos presentan el 3 como coeficiente y la literal m. Y también podemos observar entre el segundo y el tercer término que el coeficiente es 2 y ambos tienen la variable n. Por lo tanto, primeramente vamos a hacer un reordenamiento de la expresión de la siguiente manera. Colocamos primeramente 3m, pasamos el último término a hacer el segundo, 3m x a la cuarta, y colocamos después los términos que involucran al número 2 y a la variable n como punto de coincidencia, 2n por x a la cuarta. Así que, de acuerdo como hemos mencionado en el caso anterior, vamos a repetir nuestro procedimiento de agrupar términos de 2 en 2 buscando las coincidencias. En el primer caso, como ya habíamos mencionado, tenemos el 3 como factor común y la literal m también común. Abrimos nuestra factorización específicamente para estos dos términos. Si dividimos 3m entre 3m, pues eso nos da 1. Si dividimos 3 entre 3 también nos da 1, lo vamos a dejar por implícito. La m entre la m también nos da 1 implícita y dejaríamos entonces la x elevada a la cuarta potencia. Cerramos la factorización de los dos primeros términos. Para los últimos dos podemos observar que tienen el término común 2n y que en ambos casos es negativo. Por lo tanto vamos a factorizar precisamente menos 2n. Abrimos nuestra factorización y operamos dividiendo estos términos entre el factor común.
Tenemos primeramente menos entre menos nos va a dar más, y 2n entre 2n, es decir, lo mismo entre lo mismo, tendríamos 1. Siguiente operación, menos entre menos más, y tenemos 2 entre 2, 1 implícito, n entre n implícita 1, x cuarta hay que agregarla porque no tiene con quién dividirse. Y ahora también podemos identificar que nos ha quedado un término común que es 1 más x a la cuarta, el que en el siguiente paso extraemos como factor común, es decir, 1 más x a la cuarta, y al hacer la división de estos términos entre este término, vemos claramente que se anularía el término 1 más x a la cuarta, por lo tanto solamente nos quedarían 3m, en el caso del último término, menos entre más nos da menos. Y al dividir esta expresión entre esta, vemos claramente que el término 1 más x cuarta se anularía con el 1 más x cuarta del divisor. Por lo tanto, solamente nos quedaría 2n y este sería precisamente el resultado de nuestra factorización. En el siguiente caso vamos a factorizar ahora esta expresión que involucra 6 términos en los cuales podemos claramente identificar que no existe término común. Por lo tanto vamos a proceder a hacer la agrupación de términos. Aquí es importante destacar que al ser una expresión que consta de 6 términos, la agrupación eventualmente puede darse de 2, 2 y 2, o sea de 2 en 2, o de 3 en 3. Si nosotros analizamos las coincidencias, ese es el punto medular, analizar el número de coincidencias que tiene la expresión, podemos notar que aquí este término tiene 3 y la literal a. Este término es un múltiplo de 3 y también tiene la literal a, y este otro término también tiene 3 y la literal a. Si observamos las otras dos expresiones, tenemos aquí, este factor tiene 2 y la literal b. Aquí aparece también el número 2 y la literal b. Y aquí aparece también un múltiplo de 2 y la literal b. Por lo tanto, resulta conveniente realizar la agrupación de 3 en 3. Entonces vamos primeramente a reordenar la expresión escribiéndola de la siguiente manera. 3ax menos 6a más 3ay. Y finalmente los términos de la siguiente expresión, poniendo especial atención en ordenarlos de la siguiente manera. Podemos ver que aquí tenemos un 3 y el siguiente número es el múltiplo de 3. Por lo tanto, aquí vamos a ordenar primeramente el 2b y después ponemos el término que involucra al múltiplo de 2 con la variable b. Y finalmente colocamos el último término que es 2b multiplicado por x. Ahora vamos a realizar la agrupación entonces de 3 en 3. Como ya habíamos mencionado en la expresión, tenemos una agrupación de 3 y 3. En los primeros 3, el factor común para la primera expresión sería el número 3 y la literal común sería la literal a. Si ahora realizamos la factorización de los 3 primeros términos con este factor común, tenemos entonces 3 entre 3, 1, se va a dar por implícito, a entre a, 1 se da por implícito, y solamente agregamos la variable x. Para el siguiente caso tenemos menos entre más menos, 6 entre 3, eso es 2, a entre a es 1, se va a dar por implícito. Siguiente, más entre más tenemos más, 3 entre 3, 1, lo vamos a dar por implícito, a entre a 1 implícito, y solamente agregamos la variable y. Para los últimos 3 términos podemos identificar que el factor común es que son múltiplos de 2, y además tienen la variable b. Como observamos que la mayor coincidencia de elementos es con el signo negativo, vamos a factorizar el signo negativo. Abrimos el paréntesis para realizar la factorización e iniciamos su proceso dividiendo todos los términos entre el factor común. Menos entre menos va a dar más, 2 entre 2, 1, lo vamos a dar por implícito, b entre b lo vamos a dar por implícito y nos queda solamente la y. Para el siguiente caso, más entre menos menos, y tenemos 4 entre 2, pues nos da 2, la b entre b es 1, la damos por implícito, y para el último término tenemos menos entre menos nos va a dar más, 2 entre 2, 1 implícito, b entre b, 1 implícito, y dejamos la literal x. Podemos identificar que la expresión resultante es claramente la misma, aun y cuando los términos estén colocados en distinto orden. Así que para realizar la factorización final, vamos a ordenar precisamente el resultado del factor común
primeramente la literal X, después la literal Y y finalmente el número 2. Insistimos, esta expresión es exactamente la misma. Abrimos un paréntesis. Al dividir toda esa expresión entre el divisor que tenemos acá, evidentemente se anularía el factor, por lo tanto nos quedaría solamente la literal 3a y del último menos entre más menos. Al dividir estos factores en el factor común, evidentemente anularía el factor común y nos quedaría entonces solamente 2b y este sería el resultado de nuestra factorización. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal para que permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.